Hola MCs, ¿qué tal? Hoy estamos otra vez aquí entrevistando a Lulú Ponce con Livius. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hola, hola. ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal te trata la film? Híjole, la verdad es que es un mundo, este es un verdaderamente un mundo de editoriales, de gente, es verdaderamente impresionante. Mira, tanta gente, uno creería que ya la gente no le gusta leer. Cuando llegué aquí yo dije, la gente sí lee, sí quiere seguir leyendo, sí cree todavía. Sí, pues, fíjate, nos comentaban hace rato, lo platicamos con un colega chileno y se le quedó muy grabado a otro escritor que se llama Hegel Rivera, que esta es la segunda feria más importante del mundo, está catalogada como la segunda feria más importante. Yo le comentaba que yo creo que sí es, en cuanto a sentidos comerciales de networking, sí es la más importante, de las más importantes, sobre todo la más importante del país. Pero en cuanto a ventas, pues justo no se puede comparar a la Ciudad de México de la cantidad de gente que hay, ¿no? Pero en estructura y organización, pues sí, vemos que es una feria enorme, muy estructurada, mucho mejor organizada en algunos sentidos. Cambia tan solo una en un lugar cerrado. ¿Qué te ha sorprendido aquí en la feria? La cantidad de gente que está interesada en comprar libros. De verdad estoy impresionada porque ya me habían comentado de que ya mucha gente ya no quería como libros físicos, sino solamente digital, o podcast, o audiolibros. Y de repente me di cuenta que me empecé a creer que quizás pudiera tener razón. Pero cuando llegué aquí yo dije, no, la gente sí los busca, si quiere seguir leyendo. Me he encontrado desde niños hasta personas de la tercera edad buscando los libros. Sí, claro. El formato físico nunca se va a ir. La realidad es eso. ¿Por qué? Porque somos unos románticos de la vida y ahora vamos a entrar leyendo a tu libro que es Living después de la muerte, que habla acerca de un romance. Vamos a platicar. Cuéntame un poquito, ¿cómo describirías tu libro? ¿Cómo invitarías al lector a que lea tu libro? Es un libro muy intenso. Livius lo que tiene es una historia que no termina en el primer libro, pero no termina en una época. Es ellos dos, que es Livius y Gala, se encuentran en diferentes épocas. No solamente ellos, aquí se conocen en el año 270, que es cuando es el Imperio Romano. Y tuve que investigar muchísimo sobre esa época, sobre todo en esa época, porque no había como tanta información tan específica de cómo un niño podía llegar a ser soldado, o a qué jugaba un niño, cómo vivían las personas. De verdad tuve que investigar muchísimo sobre esa época. Ellos se conocen en el 270 más o menos y tienen una conexión tan fuerte que ni siquiera lo pueden comprender. Y esa es parte de la trama. Este libro tiene una trama muy interesante porque no es solamente cómo un joven soldado anhela ser legionario y ver si lo consigue o no, pero no solamente es la vida de Livius, de decir, bueno, si él quiere ser un soldado, qué es lo que tiene que hacer para llegar a ser un soldado y cómo vivían en esa época, sino en el momento en el que dentro de su vida no se haga algo que es por azares del destino. Y ellos dos
tienen una conexión tan fuerte, no logran comprender ninguno de por qué sucede. Y viene toda una trama de Gala. Ella nunca le había sucedido eso y además por toda una historia que viene de ella, lo que menos hubiera querido era enamorarse. Sí, claro, y hasta en la actualidad muchas personas ven los soldados como algo aparte y es difícil la relación. De hecho, también me parece interesante esto de no centrar la historia nada más en el personaje varón. Creo que es algo fundamental, además, ver a un varón desde los ojos de una mujer es algo muy interesante, porque a veces no sabemos cómo nos perciben. Cualquier persona, ¿no? Ya sea un hombre para una mujer para un hombre, entre ambos géneros, como queramos decirlo. Y me parece muy chido que puedas tú como mujer desarrollar un personaje como Libby. Claro, está la investigación que has hecho, que has llevado a cabo, que justo entiendo que es una trilogía de libros. Este es el primero, pero ¿cuándo vienen los demás? Bueno, vamos a dejar eso un poquito más para adelante, pero metiéndonos, ¿en qué momento decidiste más bien que se volvió una trilogía? ¿Cómo Esa es la situación, porque también parte de mi propuesta, todos los autores siempre queremos decir algo. Sí, claro. Mi propuesta es que el tiempo no es lineal, sino que todo sucede a la vez. Quiere decir que lo que está pasando aquí, bueno, también está pasando de otra forma en otro universo paralelo. Y lo que sucede con ellos es que, aunque empiecen en el 270 y están en Roma, con el emperador Aureliano y con toda esta realidad que los envuelve, el siguiente libro cualquiera pensaría que es en una época posterior, ¿cierto? Entonces, bueno, pues si este está entre el 250 y el 270, bueno, el siguiente seguro va a ser en el año 1000, 1500 o yo no lo sé, que se vuelven a reencontrar. Cualquiera pensaría eso, pero no es así. El siguiente libro empieza en el año 90. Entonces, pero la consecuencia, bueno, de lo que pasa aquí va a tener tanto en el pasado, en el año 94, como en el futuro. ¿Me explico? O sea, es un juego de tiempo y justo por eso se volvió una trilogía, porque era imposible poner toda la información en un solo libro. Sí, no. Además, hay varias razones. Creo yo que también como escritores deben tomar en cuenta tanto los procesos editoriales, me refiero al contenido, como también los procesos de maquetación, impresión y todo eso, porque sale bien caro, porque es lo más grande, ¿no? E incluso piénsenlo, puedes llegar a hacer una película, ¿no? Tú pensarías que tu libro, ¿te gustaría que tu libro se volviera una película, una serie o algo así? Claro, por supuesto. Sí. Esta es una historia muy buena. Además no solamente es el juego del tiempo, sino cómo los personajes se conectan en los diferentes tiempos para crear cada realidad. Y aquí, por ejemplo, o sea, Livius es un soldado romano, pero ella es una joven celta. Entonces es toda la cultura celta que creían, como lo creían. Sí, además tenemos pensado muchas veces como esto de las culturas están muy separadas, ¿no? Nunca se tocaron. Cuando hoy en día han dicho que, por ejemplo, los mayas tenían contacto con civilizaciones incas, ¿no? O pues aquí en México, ¿no? Había distintas relaciones comerciales. Ahora, vámonos en particular a Livius, al personaje. ¿Qué es lo que más se te complicó de escribir de él? Dices que investigaste y todo, pero ¿qué es ahí la parte más? La infancia. ¿Sí? ¿Puedes recordar tu infancia o cómo? Eso fue lo más difícil porque tuve que investigar muchísimo. Yo no
no tenía ni idea de podía vivir un niño en esa época. Y entonces cuando me puse a leer, encontraba, por ejemplo, de Julio César, que era muchísimo tiempo, lo encontraba muchísimo tiempo después, pero no de los primeros 200 años. Y la verdad es que a base de ponerme algo joven, me ayudó muchísimo. También él conoce muchísimo sobre esa época para la parte no creo que capaz de hacer la línea cómo era contemporáneos. Eso sí hay mucho escrito sobre los contemporáneos, pero no como esto. No el proceso, digamos. El proceso para convertirse en legendario. Y además, como niño, ya tiene en mente que debe de ser un soldado. Que eso es lo que le pasó a él. Su padre dice es que tienes que demostrar que eres un hombre, y para que demuestres que eres un hombre debes de pelear por todo. Entonces él crece con su máximo anhelo en su vida es ser un hombre. Y cuando se topa con Gala, llega un momento en que él duda sobre eso, sobre si sigue o tiene esta otra puerta abierta que es elegir la mesa. Ya pasar porque tienen que leer. Regálales un poquito, diles un poquito para que se animen a leer. Así como. ¿Cuál es el primer conecte entre Gala y nada más darles esa pequeña se encuentran por casualidad, digamos, pero cuando ellos tienen un encuentro íntimo, es que se desarrolla todo eso. Toda la conexión. Que no, para ellos no lo pueden comprender. Y justamente por eso esta no es una novela para niños, es a partir de los 18 años. ¿Qué tanto erotismo tiene? Mira, no quise que se volviera una novela, porque esa no era la finalidad, siempre ha sido ver a los personajes dentro de una historia y de por qué sucede algo que se va a ir explicando conforme lean los otros dos libros, porque tiene que ver con el pasado, el presente y el futuro simultáneo. Y claro, que se van a entretejer de tal manera que lo van a poder comprender. Pero si yo ponía, me basaba solamente en escenas eróticas, yo sé que se puede vender con eso, pero esa no es mi intención. Mi intención no es vender por eso, sino por la historia. ¿Está? Sí. ¿Tenía que estar? Sí. ¿Por qué? Porque es una parte sustancial para que comprendan qué fue lo que pasó con ellos. Y lo que puede o no estar pasando en otras épocas. Sí, claro, así como nosotros nos van a ver en tiempo diferido, pero vengan al stand M14 a encontrarse los libros de Lourdes Ponce, Livius. Ya hace un ratito también tuvimos la entrevista de cuentos que te tocan el alma para que también los conozcan. Ahora quiero hablar un poquito más acerca de, en cuanto a ¿por qué Lulú escribe narrativa? ¿Por qué no escribe ensayo, esta parte histórica? ¿Qué lleva a Lulú a escribir narrativa? Es un don, esa es la verdad. Yo escribo desde los 18 años. ¿Por qué? Porque querer ayudar a alguien. Esa fue la razón por la que yo empecé a escribir. Pero yo no sabía que tenía eso. Lo descubrí. Y seguí escribiendo durante muchos años hasta que llegó mi primer libro, que es el de cuentos. Y después de haber terminado ese libro, llega este. Yo nunca había escrito novela. Y la verdad es que conocí a mi escritora, tomé un taller con ella, se llama Denise Pfeiffer, y ella era la directora de literatura de su parte. Es una mujer con una experiencia de más de 20 años. Y
yo le dije, por favor, ayúdame. Este libro, yo tenía las primeras 2 vidas de ellos en un solo libro. Y conforme lo fuimos, ella me fue apoyando para que yo desarrollara los personajes y la historia, fue que se convirtió en una trilogía, en realidad, en donde aquí solamente está una sola época, y en el siguiente libro va a ser otra época, y en el siguiente libro va a ser otra época, que van a estar unidos, por supuesto, pero por eso es que se convirtió en una trilogía, gracias al apoyo de Denise. Y ella me revisaba lo que yo escribía, me decía cómo lo podía mejorar, hasta que llegué al punto de tenerlo. Yo la historia la escribí en 15 días, o sea, escribí 150 páginas, pero no sabía yo exactamente qué hacer hasta sí, claro, que digamos, fue para aquellos que no saben, muchas veces se le dice como este primer vómito verbal, ¿no? Así me dijo, ya la vomitaste, sí, ahora vamos a trabajarla. Sí, muchas veces se dice eso, ¿no? Como este primer vómito, sacarlo, empezar así, todo, no te preocupes de la ortografía, de la gramática, tú saca la idea, sácalo. Claro. Ya una vez que terminas, puedes empezar a pulir, ahora sí vamos a ver qué sirve, qué no sirve, qué estamos necesitando, ¿no? Limpiar, tallerear demasiado, eso es importante que lo tengan todos los escritores, ¿no? Que vean que el libro no solo es escribir y ya, ¿no? Sino también el proceso de la maquetación, edición, corrección de estilo, maquetación, los diseños y todo, ¿no? Me parece que es muy pertinente siempre comentar eso, porque justo a veces no se concibe que un libro ocupe tanto tiempo o ocupe tanto trabajo. No, la verdad es que la gente pensaría que no lleva tiempo, son horas y horas de estar detrás de la computadora escribiendo, corrigiendo, para que llegue a tener un aforo, que es ahora una novela. La verdad me encantó, yo no sabía que podía llegar a escribir tanto hasta que lo hice. Y con respecto a Livius en particular, ¿cuál sería, digamos, tu mensaje de este libro? ¿Qué sería tu mensaje en este libro o qué te gustaría decir? Porque tú me comentaste ahorita que a ti te gusta escribir para alguien, pero ¿qué te gustaría que ese alguien reciba? Pues en este caso, que no importa lo que suceda, siempre puedes elegir. Hay una mujer muy sabia que aparece en este libro, que se llama Aldara. Y Aldara es una mujer tan sabia que en el momento en el que la gente lea, tiene que decir un presente, una vida, van a poder darse cuenta de lo que pueden hacer con lo que les está pasando. A Galia le pasan muchas cosas y siempre está Aldara que es su tía para decirle, oye, mira esto, mira lo otro. ¿Qué tanto hay de Gala en ti o crees que eres más Aldara? Pues es que yo soy todos los personajes. Pero ¿quién dirías que eres más? O sea, que digas, esto es Lulú en el día a día, así que digas. No, todos. Imagínate, un autor, cuando creas algo, eres todo. No eres un personaje, no eres dos personajes. O sea, son todos tus personajes. Hay una parte de ti que eres todos los personajes. No es que yo te diga, ay, si yo soy Aldara, soy Livius, soy todo. No, sí, eso lo entiendo. Pero siempre hay como, digamos, un pequeño, o más bien una parte de la superficie que se nota más, como en cualquier iceberg, ¿no? Digámoslo así. En ese sentido, pues siempre hay una punta que se ve más, y en este sentido que tú cómo serías más como Gala, o incluso como Livius, o ¿quién dirías? Tal vez mi primera impresión, o sea, sería no hay un personaje con el que yo te pueda decir yo soy tal. No.
no, porque conforme, bueno, yo soy psicóloga, no, entonces, por supuesto que yo me doy cuenta. Digo, pues es que este personaje tiene algo de mí claro, y este también, y este también, y este también. ¿Por qué? Porque yo los escribí. O sea, me queda clarísimo. La gente que diga, ay, no, yo escribo para los demás, pues no tiene nada que ver conmigo, eso es una mentira. Por supuesto que tiene que ver contigo. ¿Quién lo escribió? Por supuesto que tiene que ver contigo. Sí. Todos los personajes tienen que ver contigo, aún el malo, porque hay un antagonista aquí. Ay, y el malo es muy malo. ¿Cómo se llama? Pristus. ¿Pristus? Pristus es el malo malo. Y dices, ay, hay una parte mala. Entonces, ¿cómo leen todos? Por supuesto que todos tenemos algo bueno y malo, tenemos luz y oscuridad. Todos la tenemos. La idea es abrazarla y sacar en un libro. Exacto. Eso. Exacto. Oye, va. Vámonos para irnos despidiendo. Vengan a visitarnos al stand M14. Aquí van a encontrar el libro del Blue. Blue, ¿cómo te encuentran en redes sociales? También pues, si quieren mandar un mensajito, si quieren contactarte. Ponce y bajo escritora. Estoy en Facebook, en Instagram. Correo electrónico también. En Enchi. Sí, en Enchi también ya estoy como Lulu Ponce y bajo escritora. Y ahí ya me van a poder encontrar. El libro de cuentos ya está acá en la plataforma de Enchi. Apenas están haciendo acá libros, pero pues ahí poco a poco lo vamos a seguirlo promocionando. Pues sigan visitándonos aquí en el stand M14. También sigan a Lulu en todas sus redes sociales. Y vamos a darle un fuerte aplauso a Lulu por ¡bravo, Lulu! Que sigan dando y pues estamos pendientes. Cuídense.